Dios les bendiga. Voy a ir al libro de Tito, capítulo 1 y el versículo 9. Tito 1:9. Está hablando de las calificaciones de un obispo. Dice, retenedor de la palabra fiel. Quiero que se acuerden de esa descripción. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, tienes que ser un retenedor de la palabra fiel, como te la enseñaron, para que puedas tú exhortar y enseñar y convencer. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En Mateo 6:24 leemos otro pasaje que nos hace esta referencia. 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Oigan esto. Estimará al uno es la palabra retener. Estimará a uno es la misma palabra que es traducida retener. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En 1 Tesalonicenses 5:14 se usa esa palabra de nuevo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y oigan esta palabra, que sostengáis a los débiles. Esa palabra sostengáis a los débiles. Sostengáis es la palabra retener. Que seáis pacientes para con todos. Oremos. Dios, te estoy pidiendo una ventana de bendición en este momento y que la hagas caer sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Una de nuestras metas en esta enseñanzas es llenar la tierra del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Queremos una gotita de agua del conocimiento del Señor. Dice aquí, cuando está describiéndonos a un líder en la iglesia, que para poder enseñar tiene que ser primero un retenedor de la palabra. O sea que antes de que alguien corra y se ponga detrás de un púlpito, antes de que alguien sea puesto en una cierta posición, antes de que sientas que necesitas la unción para poder tocar al pueblo de Dios, tienes que primero ser un retenedor de la palabra. La palabra retenedor ahí significa que has escogido entre una cosa y otra. Significa que agarras algo y que no lo sueltas. Es importante entender entonces que cuando Dios nos da esta idea, nos está enseñando. Es esto. Ponerse uno mismo en oposición a algo. Oigan esto. Ponerse uno mismo en oposición a algo. Por implicación, agarrarse a algo con toda tu fuerza. Agarrarse a algo con toda tu fuerza. O sea, cuando Dios dice retenedor de la palabra como le ha sido enseñada, nos da una implicación que es profunda. Lo primero que nos está diciendo es asegúrate que el que te está enseñando es algo que vale la pena retener. Óiganlo de nuevo. No escuchen a aquel y aquel porque suenan bonito, pero sepan si es una sana doctrina la que está siendo enseñada. Porque no puedes retener o amarrarte a algo que no es de Dios. Luego nos da una implicación. Cuando te amarras a algo que es la sana doctrina, la buena enseñanza, estás oponiéndote a algo. Hay quienes creen que pueden creer en las cosas de Dios y creer en la sana doctrina sin estar opuestos a algo más. Y la palabra retenedor tiene
dos partes. Una, lo que rechazas, y otra, a lo que te amarras. Danos, oh Dios, cristianos que sepan que cuando estamos amarrados a la palabra de Dios, que eso nos va a hacer que choquemos con otras cosas. Y no tenemos que ser feos y no tenemos que andar de malas o gritándole a la gente. Pero el hecho de que tú te amarras a un Dios de amor y a un Dios de justicia significa que vas a tener que rechazar muchas cosas. Por eso la Biblia usa esa palabra retenedor cuando dice: nadie puede servir a dos maestros. Y nos dice esto porque amarás al uno y rechazarás al otro, y se usa la palabra retenedor para decir: vas a retener a uno y no retener al otro. Óigalo de nuevo: vas a retener a uno y no retener al otro. Tú no puedes decir creo en esto y creo en esto, cosas opuestas, y decir voy a creer en esto sin luchar contra aquello. No se puede. Cuando dice retenedor de la palabra, está diciendo que has capturado el corazón de Dios y su enseñanza y que te vas a quedar bien parado ahí. Lo usa la Biblia también para decir: cuando encuentras a alguien débil, sopórtalo. Y esa es la palabra retenedor: sopórtalo, ayúdalo. Lo que significa como retenedor es que una de las cosas que Dios hace con alguien que es retenedor de la palabra es que ayuda a los que están débiles en la palabra, a los que están confundidos en la palabra, a los que vienen comenzando apenas en la palabra. Que Dios te haga un retenedor de su palabra. O sea, asegúrate primero de lo que estás escuchando, como ya lo dijimos. Y luego asegúrate de que cuando viene no es algo que pasa por tu vida y que dentro de 2 meses ya no te acuerdas. Un retenedor de la palabra es alguien que se adhiere, que se amarra, que está bien agarrado a esa enseñanza que Dios le ha dado. Por eso les digo, asegúrense de que estamos aprendiendo correctamente para que no nos amarremos a algo equivocado. Pero cuando encuentran lo que Dios les ha enseñado y les está enseñando correctamente, amárrense. Porque va a haber grandes batallas y escogencias, grandes luchas en cuanto a lo que estás amando en el Señor. Cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, hay cosas que entiendes y cosas que no entiendes. Pero cuando Dios te da una palabra que es ungida, una revelación de la Biblia que viene de Él, entonces retenedla. Dice el Señor: de ahí, de ese tesoro de lo que has retenido, te voy a hacer maestro. De esa es el primer pasaje que leímos. Óiganlo de nuevo, entendiendo lo que acabamos de decir. Dice aquí en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, o sea, una buena palabra, una palabra que es fiel al corazón de Dios, como ha sido enseñada, o sea, cuando te has sentado a aprender, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, una de las cosas es que puedas exhortar con sana enseñanza. Exhortar es animar, pero también es corregir. Para poder corregir a alguien, tienes que haberte sentado a aprender algo que es la palabra fiel. Y a la misma vez ser retenedor, de tal manera que eso está bien grabado contigo. Y luego dice: te pongo a exhortar, a animar al pueblo y también a disciplinar o a hablar de estar más cerca del Señor, aunque sea a través de un regaño. Y allí a la misma vez nos da una frase al final que es importante: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. O sea, no recojas una basura en algún lugar y ahora se la vienes y se la estás dando a otro, propagando una mentira o una doctrina débil o algo extraño. Dice de nuevo que tienes que agarrar palabra fiel, y dice que cuando enseñes sea una enseñanza sana. O sea, y el que dice que es enseñanza sana no eres tú, ni son las denominaciones, ni son los grupos, sino el Dios que está sentado en el cielo. Y convencer a los que contradicen. Vas a encontrar
quien contradice. Vas a encontrar quien va a retener y batallar con lo que estás diciendo. Algunos porque les estorba en la carne, otros porque agarraron alguna enseñanza mal agarrada. Pero dice la Biblia que Dios te va a dar la habilidad, cuando eres un retenedor, de animar, de exhortar y de también de poder enfrentar a los que contradicen, pero enfrentarlos con un cariño, con un deseo de que encuentren la palabra. Que Dios te haga entonces un retenedor de su palabra. Dios te bendiga.